Hasta hace poco tiempo, la arqueología del estado de Guanajuato era poco conocida. Es a partir de fines de la década de 1990 cuando comienza a destacar en el horizonte arqueológico de México, ante la gran cantidad de sitios prehispánicos emblemáticos del país como Teotihuacán, Chichén Itzá, Palenque, El Tajín, Tula, Tulum, Uxmal, Monte Albán. Poca atención se le daba a las culturas asentadas en y más allá de la llamada frontera de Mesoamérica. Actualmente, sabemos que en el estado existen más de 1,400 sitios arqueológicos con distintas características que oscilan desde pequeñas concentraciones de materiales arqueológicos hasta complejos asentamientos diseminados a lo largo de los ríos, en las cercanías de fuentes de agua, laderas altas, mesas y cimas de los cerros, abrigos y cuevas que evidencian una secuencia de ocupación muy larga y temprana de este vasto territorio guanajuatense. Chupícuaro, vocablo de origen tarasco, ha sido interpretado como lugar azul o los habitantes del cielo azul. Ubicada en el sureste del estado, entre Acámbaro y Tarandacuao, frontera con Michoacán, es considerada la cultura madre de esta extensa zona que conforma el Bajío y parte de lo que ahora es Jalisco, Nayarit y Colima. Este asentamiento, ubicado en la ribera media del río Lerma, tuvo una extensa ocupación que abarcó de 600 a.C. a 250 después de Cristo, mismo período del surgimiento de las culturas zapoteca y teotihuacana. 4 siglos después del aparente despoblamiento de Chupícuaro, entre el 400 y el 750 después de Cristo, en el período llamado Epiclásico, en Guanajuato prosperaron cientos de asentamientos, coincidiendo con el esplendor y abandono de Teotihuacán y el surgimiento de lugares como Tula y El Tajín. El territorio de lo que hoy es Guanajuato fue un lugar de confluencia, intercambio y migración entre el norte, el occidente y el centro de México y frontera entre grupos de nómadas, cazadores y recolectores a los que genérica y despectivamente se les ha llamado chichimecas. Recientes investigaciones consolidan la idea de que las poblaciones prehispánicas de Guanajuato estuvieron conformadas por diversos grupos de migrantes que al relacionarse con las poblaciones locales dieron lugar a una tradición muy particular del centro norte de México. En la actualidad en Guanajuato existen 4 sitios abiertos al público: Plazuelas en Pénjamo, El Cóporo en Ocampo, Peralta en Abasolo y Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende. La zona arqueológica de Cañada de la Virgen está en el centro norte del estado de Guanajuato, a tan solo 35 minutos por carretera de la ciudad de San Miguel de Allende, declarada por la UNESCO Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad y reconocida como la mejor ciudad de América Latina y tercera en el mundo. El nombre de San Miguel de Allende se deriva de los nombres de Fray Juan de San Miguel, fundador de la población en 1542, y de Ignacio Allende, caudillo de nuestra independencia nacional. Para llegar a Cañada de la Virgen desde la ciudad de Guanajuato, se toma la carretera 110 hacia Juventino Rosas hasta el entronque con la carretera 51 para seguir en dirección de San Miguel de Allende. Se continúa por la 51 hasta llegar al kilómetro 10+800, en donde se indica el acceso al sitio. Una característica importante de Cañada de la Virgen es que para llegar a la zona de monumentos desde el Museo de Sitio se tiene que transitar por un espléndido camino empedrado de casi 9 kilómetros que cruza por lomeríos, cañadas, suaves pendientes, aguajes,
un paisaje propiciatorio. Evoca un poco, mucho la esencia prehispánica, ¿no? De venir de un lugar lejano a un lugar de culto, de conocimiento. Pues bueno, guarda, sí, el visitante se va preparando, no deja de ver construcciones, deja de ver poblaciones, empieza a ver la vegetación, las cañadas, las montañas, el cielo, las aves, la flora, la fauna. En general, bueno, nos va como preparando, ¿no? Para llegar a este centro ceremonial. Cañada de la Virgen fue por más de 5 siglos un enclave de poder regional en el que convivieron grupos con tradiciones culturales diferentes. Uno de los más importantes asentamientos prehispánicos que se desarrollaron en la región centro-norte del país y que lograron constituirse como sociedades complejas y multiculturales, sobre todo a partir de la decadencia de Teotihuacán y el florecimiento de Tula. La ubicación de Cañada de la Virgen es estratégica. La construyeron en una meseta asociada a profundas cañadas, donde existen microambientes con especies vegetales y de fauna nativas que fueron útiles como fuentes de materia prima y de recursos naturales para la vida cotidiana y las actividades sagradas. Cañada de la Virgen es un asentamiento prehispánico correspondiente al periodo epiclásico. Su origen se remonta para el año 540, está fechado, digamos, tiene una ocupación larga, de 540 al año 1050, donde tiene tres fases de ocupación principalmente, en la cual la segunda fase de ocupación es donde se realizaron los mayor florecimiento de la zona arqueológica, ¿no? Forma parte de una tradición arqueológica de una serie de sitios que se asientan a las márgenes del río Laja, que nace en el norte de Guanajuato y bueno, corre por los actuales municipios de San Felipe, San Miguel, Dolores, Comonfort. Entonces básicamente sería su origen y su contexto regional, ¿no? Su posición en un lugar defensivo y con predominio visual de la cuenca central del río Laja define la importancia que este sitio tuvo como establecimiento de un dominio religioso y jerárquico y necesitó de una planeación sistemática y ordenada a partir del conocimiento del cosmos. Cañada de la Virgen nos estamos refiriendo a un centro ceremonial, básicamente centro ceremonial, es decir, no era un lugar de habitación o no era un lugar donde había un núcleo de población extenso. Seguramente aquí habitaba las personas dedicadas al cuidado o al culto, o el linaje que se dedicaba a cuestiones de culto, ¿no? El principal núcleo de habitación de esta tradición del río Laja se encuentra en la cuenca central, lo que ahora corresponde al municipio de San Miguel, Comonfort y Dolores, es donde estaba la mayor cantidad de asentamientos con poblaciones, incluyendo una población asociada. Las investigaciones analizan los calendarios Nahua y Otomí, que corresponden a 18 cuentas de 20 días, que completan un ciclo de 360 días y al que se suman 5 días para alcanzar el año solar mesoamericano. En el basamento piramidal de Cañada de la Virgen se registra la cuenta de las veintenas, así como la cuenta de 13 días que define el calendario ritual mesoamericano de 260 días. El trazo arquitectónico de Cañada de la Virgen comparte el patrón de orientación mesoamericano. El eje de simetría está dirigido a la salida y a la puesta del sol y de la luna. Refleja los ciclos cósmicos a los que se vinculaba la vida de grupos de agricultores que también practicaron la recolección y la cacería en las regiones semidesérticas aledañas e intercambiaron con otras regiones mesoamericanas objetos utilizados en actividades rituales. La principal función de los habitantes de Cañada de la Virgen fue contar el tiempo para asegurar la alimentación y el sustento de una numerosa población que ocupó más de 90 asentamientos prehispánicos distribuidos en la cuenca del río Laja. Cada uno de ellos se especializó en la obtención de materias primas para un intercambio interno. Se han encontrado materiales que proceden de las costas del Océano Pacífico y Atlántico, el occidente y la cuenca de México, lo que indicaba que estaba en la línea de intercambios comerciales. Los estudios confirman vínculos entre pobladores de Cañada de la Virgen
y los pueblos zapotecas de Oaxaca. Las rutas de intercambio poblacional y lingüístico hicieron posible la influencia del zapoteco, así como cierto grado de intercambio genético entre ambos pueblos. En términos generales, digamos que era un lugar para el culto y la ceremonia, ¿no? Seguramente había aquí deidades que tenían advocaciones en cada templo, o deidades pues, a las cuales se les rendía culto, y la cuestión y otra de las funciones principales de este asentamiento pues era la observación y registro astronómico, ¿no? Se sabe que el trazo de los edificios, la composición y la construcción de ellos se basaba también en los astros, en el sol, la luna y bueno, otro tipo de astros, ¿no? Principalmente el sol y la luna. Estaba regido fungía como marcadores pues, para llevar el registro anual, en el caso del sol y la luna, como un tipo calendario, ¿no? Que se pudiera visualizar la época del año referente al sol y la luna respecto a la construcción de los basamentos, ¿no? Entonces la cuestión astronómica aquí fuera un tema relevante tanto para la observación y registro de ello. Es muy probable que las poblaciones cercanas o aledañas del mismo núcleo de la cuenca central del Laja, pues vinieran hacia acá a hacer esa ceremonia como peregrinación. Un vestigio de ello es la calzada ceremonial que está, digamos, es la que conduce y nos encamina, digamos, hacia las principales estructuras de esta zona arqueológica, básicamente el complejo A, que es el basamento con patio hundido, ¿no? Que es el principal edificio de esta zona. Al igual que en otras partes de Mesoamérica, Cañada de la Virgen fue construida en 3 etapas. La primera, de 540 a 670 de nuestra era. La segunda, que fue el apogeo de este lugar del año 670 a 890, y la última ocupación que finalizó en el año 1050. La zona arqueológica Cañada de la Virgen está conformada por 4 conjuntos arquitectónicos y un estanque. 2 de los conjuntos presentan el diseño arquitectónico definido en el contexto de la región del Bajío como tradición de patios hundidos o cerrados, y existe un basamento circular al noreste del grupo. La edificación o construcción denominada como patio hundido, pues básicamente es delimitar un patio central, delimitado por plataformas laterales, conformando un espacio cuadrangular al centro, donde hay presencia de uno o más basamentos piramidales. Es como una estructura prototípica, digamos, de los sitios, o de muchos sitios arqueológicos de Guanajuato, sobre todo de la cuenca y los asentamientos del río Laja, ¿no? En este caso de Cañada de la Virgen hay graderías para seguramente sentarse y observar lo que está sucediendo entre ellas, y sobre las plataformas pues hay una serie de cuartos. En el caso del complejo A hay 12 cuartos, 4 cuartos por cada plataforma. De hecho se le ha denominado como la casa de los 13 cielos, donde cada uno de estos cuartos representaría un espacio, ¿no? Y el 13º cuarto pues sería obviamente el templo principal, que estaba sobre la parte superior del basamento piramidal, ¿no? El complejo A, o la Casa de los 13 Cielos, es un espacio fundamental para la observación celeste. Su basamento piramidal está orientado al oeste y tiene en su cima el Templo Rojo. A todo este escenario arquitectónico y ritual se accede por una calzada de más de 800 metros de largo que se proyecta de este a oeste y es el único acceso al recinto prehispánico. En los cuartos de las plataformas que circundan el patio hundido fueron encontrados testimonios de la vida diaria y ritual de sus habitantes, así como enterramientos que nos acercan al conocimiento de las actividades cotidianas y sagradas, donde los hallazgos funerarios y los estudios forenses han resaltado prácticas culturales como la deformación craneana, inhumaciones, veneración ancestral
y rituales asociados a la fundación del lugar. Las investigaciones atestiguan 19 contextos funerarios de diversa índole. Incluso de este complejo provienen los 2 entierros que son fardos funerarios y que fueron fechados entre 770 a 400 años antes de Cristo, mismos que nombraron la Niña Guerrero y el Jerarca. El entierro 13, el Jerarca, encontrado en la cúspide del basamento piramidal y al interior del Templo Rojo. Bueno, el jerarca es el principal enterramiento o el principal personaje que se tiene registrado para Cañada de la Virgen. Es un personaje adulto y pues es todo un enigma para Cañada de la Virgen. La etapa constructiva en la que se encontró, bueno, corresponde al año 600 aproximadamente, del 600 al 700. Es, como le digo, es todo un enigma esta situación de los años. Obviamente estamos hablando de un personaje principal, tenía una rica ofrenda en cerámica, lítica, varias vasijas, tanto enteras como matadas. Esto es decir, en el ritual funerario se le solía romper una vasija sobre el cuerpo, digamos, a manera de ofrenda. Y bueno, tenía otros objetos de concha, lítica, pero los materiales, todo esto se sigue trabajando y los resultados irán saliendo más información, pero digamos que es el principal personaje para Cañada de la Virgen y un enigma pues, por esta datación que se tiene, ¿no? El otro entierro que es también un fardo o bulto funerario es el entierro 5, la Niña Guerrero, que se encontró en el cuarto 3 de la plataforma sur, asociada a 10 entierros más. La Niña Guerrero, sí, así es, también es otro de los enterramientos principales para Cañada de la Virgen. También se ha identificado como un bulto funerario, también con una edad pues semejante a la del jerarca. También tiene varios rangos de años, pero más o menos también es antes de Cristo, también con una rica ofrenda en cerámica y por ahí un cuchillo de obsidiana. Es también un personaje principal. Se ha tratado de ver si tiene alguna asociación con el jerarca, y bueno, son parte de la investigación de la arqueóloga Gabriela Cepeda, que está en desarrollo esta investigación, ¿no?, sobre la parte funeraria de Cañada de la Virgen, que es muy importante, ¿no? Todos los enterramientos que se encontraron en este lugar. Bueno, decimos que es un centro ceremonial, entonces los personajes que están por ahí enterrados, pues estamos hablando que podrían formar parte de este linaje del culto que se daba en Cañada de la Virgen. Formando parte del recinto central destaca el complejo B o la Casa de la Noche Más Larga, llamada así porque su ubicación en el contexto ceremonial sugiere una relación con el solsticio de invierno, cuando el sol se encuentra en su mayor desplazamiento hacia el sur y ocurre la noche más larga del año. En este complejo arquitectónico se encontraron 3 entierros y restos de huesos aislados. El entierro 15, la Niña de la Lluvia, se encontró vinculado al desagüe pluvial, que es grande y bien construido con lajas superpuestas. Recientemente, se ha interpretado que quizá el baño o temazcal que está en la cúspide del basamento piramidal pudiera haber servido para el lavado de los cuerpos y la preparación para su entierro. Resalta igualmente el complejo D o Casa del Viento. La estructura circular con rampa de acceso nos remite a una veneración ancestral. El contexto ceremonial incluye también el complejo C, que aún no ha sido excavado. Se trata de un patio hundido de menores dimensiones que los mencionados, con plataformas que lo circundan. En apariencia, este espacio tuvo un uso comercial y de almacenamiento. La disposición urbana y arquitectónica integra una gran aguada, espejo de agua o jagüey, llamada Amanali, que se abastece con la captación del agua en la temporada de lluvias. Este cuerpo de agua fue significativo en la decisión para elegir el lugar del asentamiento prehispánico. Se suman a este espacio ceremonial otras áreas y otros conjuntos habitacionales que aún están sin explorar. Actualmente, a un costado de la Amanali, se diseñó un jardín botánico donde se cultivan diversas especies de plantas y flores típicas de la región.
la fecha de abandono de Cañada de la Virgen se ha situado en el año 1050 después de Cristo, abandono que coincide con el despoblamiento generalizado de la mayoría de los sitios en Guanajuato que comenzaron en el año 900 de nuestra era. Digamos que es un fenómeno generalizado para el centro de México que tiene que ver, según con estudios que se hicieron por Pedro Armillas y Brani, con cambio en las condiciones climáticas, ¿no? Menores condiciones de humedad, menos lluvia, mayor calor, las tierras que eran aptas para el cultivo, pues bueno, había menos lluvia, dejaron de serlo, eran de temporal, digamos. Entonces esta falta de agua fue lo que fue provocando que se abandonaran los sitios, seguramente también asociados con la caída de Tula, condiciones bélicas también de conflicto y escasez de recursos. Esas son las ideas generales que se han tenido como causa de este abandono generalizado para los sitios de Guanajuato y otros estados de la República. El trabajo arqueológico en Cañada de la Virgen se inicia a mediados de los 90 por el arqueólogo Luis Felipe Nieto, quien inicia los trabajos de excavación con pocos recursos, con muchos problemas, pero él fue el que decidió trabajar arqueológicamente Cañada de la Virgen. En una segunda etapa, bueno, viene la arqueóloga Gabriela Cepeda con su equipo multidisciplinario, que da seguimiento a los trabajos arqueológicos que inició el arqueólogo Nieto. Y bueno, ella termina de excavar el complejo A, excavan y restauran también el complejo D y el complejo B. También destacar los trabajos de los arqueólogos, de Francisco Granados y Rosana Quirós, quienes hacen un trabajo arqueoastronómico con el seguimiento solar en el primer caso y bueno, también de la Luna y otras constelaciones en el segundo caso, que son como las principales líneas de investigación que se han trabajado aquí en Cañada de la Virgen. El punto principal que más destaco es que guarda su esencia Cañada de la Virgen a pesar del paso de los años, es decir, en un sitio aislado para, no sé, la reflexión, la contemplación, el conocimiento. Y bueno, vemos que el turismo viene, como los antiguos pueblos venían a peregrinar y a conocer de Cañada de la Virgen, a rendir culto. Bueno, vemos que ahora vienen a conocer y de alguna manera a conocer la época prehispánica, ¿no? Solo un pueblo de más de 1000 años de antigüedad, primero cazador-recolector y luego agricultor, podía acumular tanto conocimiento en la transmisión oral de los acervos de observación del cielo y con esas herramientas conceptuales construir una ciudad planeada y ordenada simbólicamente. Hay trazas y vestigios que nos hablan del conocimiento que aquí se guardaba, que aquí se ejercía con las observaciones astronómicas. En general hemos visto que los visitantes lo disfrutan mucho, esas mismas condiciones, estar en el campo, también salir un poco de la ciudad, de la rutina, y pues tratar de adentrarse en ese mundo prehispánico con el conocimiento de estos lugares, ¿no? Con la visita de estos lugares. Como en los demás sitios arqueológicos y en muchos otros municipios de Guanajuato, en la zona de Cañada de la Virgen hay también un grupo de cocineras tradicionales, en este caso de origen otomí, que preservan y difunden los platillos ancestrales. Marinejushi, Teguixeneju, Manejetu, Jamodishu. Hice una oración agradeciendo a mis antepasados, a mis ánimas, mis abuelos, mi mamá, todos los que participaron en que yo aprendiera sobre todo su cultura, su amor a la naturaleza y sobre todo el pan de cada día que se nos da. Y que puse aquí es mi lele. Lele ñañú quiere decir bebé. Donde hay un bebé hay armonía, hay buenos deseos, hay amor y fraternidad. Cuando yo ya tuve uso de razón, le estoy hablando de los 5 años, para mí era una fiesta ver esto, porque era señal de que mi mamá iba a hacer mole, que iba a hacer alguna comida especial cuando hacía las tortillas ceremoniales. Mi mamá me dio este sello, que este sello era de mi bisabuela, y después de mi bisabuela pasó a mi abuela y mi abuela se lo dio a mi mamá, y mi mamá me lo dio a mí. Yo recuerdo que cuando me lo dio me dijo, te lo voy a dar porque todo lo que tú haces lo haces con amor. El muicle hay que calentarlo, lleva un proceso un poquito largo, que primero se calienta, lo dejamos llorar, que es nada más como que se haga un poquito más tierno. Después de esto nosotros lo ponemos a hervir.
En 1 litro de agua, un puñado de muicle, hasta que se consuma la mitad, le ponemos unas pizquitas de bicarbonato y unos granitos de sal granuda y lo dejamos hervir y ya nos da este tinte, que es un tinte morado. Y este tinte no tiene ningún sabor ni olor, solamente pues el color es el que nos sirve para la tortilla. Esto es sopa de pepena. Hay que ir así como a los baldíos, como ahorita que ya recogemos las mazorcas, todo. Y hay calabazas que todavía tienen, como ahora que no ha helado, hay calabazas que tienen la guía. Y como ha llovido, los granitos de frijol que a veces uno no ve, no los recoge, se rebotan, nacen, como que nacen así con su... Y unos todavía tienen ejotitos. Entonces hay que juntarlos pues, en una cubetita, en una canastita como esa, ya uno recolectando todo eso. Y llega uno a la casa, los cose con sal y ajo. Y después se fríe jitomate, se muele jitomate rojo y se les pone eso ahí y ya, así se prepara. Si tienen papitas, porque también en el campo recolectamos papita criolla, le ponemos papitas, y si no, así nada más. El pescuezo de pollo, pues también lo hacemos en salsita de chile negro, y como los pescuecitos de gallina, pues que si nadie se los quiere comer, siempre vamos por la pechuga, la pierna, pues de esa manera nos hacían que no nos comieran, a veces le ponemos las patitas y todo lo que... Ahora dicen menudencia, ¿verdad? Pero nosotros dicen las patas de pollo, es pescuezo de gallina. Luego está el chile negro con tomatitos de milpa, o sea, silvestre de ese del campo, y ajo y cebolla, y ya se fríen, y los pescuezos también se fríen o se cocen en el caldito, y luego con el caldito se muele la salsita y ya se prepara. Traemos los frijolitos blancos con nopalitos guisados. Es juntar todo el frijolito que se da en el campo y se limpian, se ponen a cocer y ya después de cocidos se muele chile rojo con masita y ajo y cominos y se cuelan y se le pone, y si tenemos aceite o algo también le ponemos manteca o aceite. Freímos los nopalitos, que ahorita pues todavía hay, o a veces corazones de nopales o papitas, y se los ponemos ahí ya, y es un guiso que preparamos. En Cuaresma, en Semana Santa, ahí en mi comunidad, se invita a toda la gente, y toda la gente con un bote de esos, de nopalitos de santo, con frijolitos, sea con frijoles o garbanzo, es lo que usamos mucho por ahí.